Hola, en este momento quiero presentarte este tercer tema acerca de preguntas e interrogantes que uno encuentra acerca del diezmo. Y quiero hablarte acerca del tema del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Será que debemos en los primeros cristianos que ellos veían positivamente el diezmo, que ellos daban diezmos, ofrendas? ¿Será que esto sucedía también? ¿Qué luces nos da la Biblia? Aquí otra vez quiero recordarte cómo pensamos los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no creemos que Dios te salva diferentemente. Dios ha salvado a todos los seres humanos de la misma forma. La salvación para todo ser nacido de Adán es la misma, la salvación que Dios te ofrece. Es una salvación por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, como dice el apóstol San Pablo. ¿Ok? Entonces, los adventistas creemos que aquí en el Antiguo Testamento la gente se salva por gracia y en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia también. Entonces, el Hijo de Dios no puede menospreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento y tampoco puede menospreciar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hay en nuestros días algunos hijos de Dios que están despreciando mucho el Antiguo Testamento y dicen, no, los cristianos nos fundamentamos en el Nuevo Testamento cuando todo el Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo Testamento. Y hay algunos cristianos que están desechando algunas cosas del Nuevo Testamento y dándole mucha importancia al Antiguo Testamento. Te invito a mirar al pueblo adventista del séptimo día. Te invito a aprender lo que nosotros creemos. Creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Creemos que las enseñanzas de Dios se muestran aquí y aquí hay salvación por gracia en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento la gracia se manifiesta, la más sublime revelación de Dios en el Antiguo Testamento son sus 10 santos mandamientos que hablan de moral, de cómo Dios es, de su amor por ti y por mí. En el Nuevo Testamento la revelación máxima de la gracia de Dios es Cristo Jesús, quien viene ahora a hacer cosas que la ley no podía hacer antes por ti. Y ahora, hay gente que dice, cuando Cristo Jesús viene, Él anula la ley. No, Él viene a expandir la ley. Hay gente que dice, yo quiero vivir con Cristo, pero no puedo vivir con la ley. Esto es algo total. Cristo incluye a la ley. Cristo Jesús dijo, escrito está, no matarás, pero si tú odias a tu hermano, también lo estás matando. Cristo no vino a anular, Cristo vino para darle más significado. Cristo vino para expandir, para hacernos comprender mejor la ley de Dios, pero Él no vino a anular, sobre todo el Antiguo Testamento. Cristo Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿A qué parte de la Biblia se estaba refiriendo? En esa época no existían ni siquiera los evangelios. Cristo Jesús está diciendo, escudriñen el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Tenemos que aceptar y guardar las enseñanzas de Dios allí en el Antiguo Testamento. Hay ciertas cosas que terminan en Cristo. Todos los sacrificios, el sistema ceremonial que apuntaba a la venida del Mesías, eso termina ya cuando Él viene y Cristo Jesús cambia ciertas cosas, por ejemplo, estableciendo en lugar de la Pascua, la Cena del Señor, en lugar de la circuncisión, el bautismo cristiano y otras cosas, en lugar del sacrificio, ahora necesitamos sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, ese es nuestro culto material ahora, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacemos los cristianos. Ahora, siendo de que el Nuevo Testamento no vuelve a establecer la enseñanza del diezmo, pero era algo que se enseñaba en esa escritura que nos da testimonio de Cristo, ¿será que en el Nuevo Testamento cambia la actitud de los cristianos frente a las ofrendas y a los diezmos? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Vamos a ver esto bien claramente. En primer lugar, vamos a hablar de Jesús y el diezmo. Hay dos pasajes en los cuales Cristo Jesús va a mencionar el tema de los diezmos. Pero antes de esto, Cristo vio positivamente las ofrendas. En San Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, se relata este episodio de Jesús con la viuda pobre. Jesús vio con espíritu positivo, halagó la fidelidad de esta mujer dándole ofrendas a Dios. Él participó incluso de las ofrendas, él daba sus diezmos, él participó inclusive del impuesto del templo, que era una cosa abusiva que les obligaban a los hijos de Israel en esa época también, que era una contribución para construirlo, que incluso hoy los judíos piadosos siguen enviando sus contribuciones al templo. Hay gente que dice, no, los judíos hoy día no, el judío piadoso, ortodoxo, sigue mandando sus contribuciones allí a Jerusalén. Esto es así. Ok.
Esto se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. ¿Te acuerdas del episodio de Pedro con el pececito? ¿Verdad? Jesús mismo estaba a cargo de sostener 13 familias. Jesús recibía ofrendas. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Esto es así. O sea, la predicación del Evangelio siempre costó dinero. Algunos piensan de que Jesús andaba con los 12 apóstoles y hay algún hermano que por ahí ha dicho, me voy a predicar, abandona a su familia y me voy a predicar. Y deja a la esposa abandonada, a los hijos pasando hambre. Esto no es el plan de Dios. Jesús mantenía 13 familias. Su familia y la familia de los 12 apóstoles. Así que Jesús necesitaba recursos y Lucas capítulo 8 va a decir de que había mujeres de muy buena posición económica que sostenían el ministerio de Cristo. Cristo Jesús no usó los diezmos porque todavía seguía vigente el sistema antiguo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía seguía siendo el pueblo de Dios. Esto iría a cambiar un poco más adelante, pero Cristo Jesús se sustentó con ofrendas, así como los profetas en el Antiguo Testamento se sostenían también con ofrendas. Muy bien, un poquito más adelante vamos a ver San Mateo, capítulo 10, versículo 9. Cristo Jesús estaba de acuerdo con que los predicadores del Evangelio fuesen sostenidos económicamente. Él va a decir aquí en el versículo 9, le dice a sus discípulos, no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, tampoco llevéis bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. San Lucas capítulo 10, versículo 7 va a decir, Cristo Jesús les va a dar otra indicación, les dice a sus discípulos, posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no andéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. De esta forma Jesús estuvo de acuerdo con que si un discípulo va predicando, si un mensajero del Evangelio va anunciando el reino que viene, debía ser sustentado económicamente por las personas que lo recibían. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no tienen necesidad de llevar las cosas, porque a medida que ustedes vayan anunciando el Evangelio, la gente los va a sostener. Jesús vio positivamente el sostén de los ministros del Evangelio por parte de la gente que recibía el mensaje del Evangelio. En cuanto al diezmo, hay 2 pasajes que Cristo Jesús menciona y que nos muestran su posición respecto a él. San Mateo capítulo 23, versículo 23, donde Jesús va a decir, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Y en Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, en la oración del fariseo, Jesús menciona esto, el fariseo le dice a Dios, doy mis diezmos de todo. También le dice eso el fariseo a Dios. Ahora, Jesús no vino a establecer la ordenanza del diezmo, porque eso era algo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Tampoco vino a establecer una cantidad de cosas que después van a seguir en el Nuevo Testamento. ¿Cómo veía él el diezmo? Lo veía positivamente. En el primer pasaje Jesús va a decir de que les dice a los fariseos que era necesario de que ellos den el diezmo, incluso el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero que también tenían que practicar la justicia y la misericordia de Dios. Esto concuerda con otros momentos cuando Jesús le dice, por ejemplo, a la gente, ustedes háganle caso a las enseñanzas de los escribas y de los fariseos, pero háganles caso y vivan de acuerdo a esas enseñanzas, porque ellos hablan, pero no viven de acuerdo a esas enseñanzas. El problema no eran las enseñanzas en sí, el problema era la hipocresía, que el fariseo te enseñaba una cosa, pero no quería él someterse a lo que él estaba enseñando. Vivía en pecados, vivía totalmente apartado de Dios, fingiendo servirle. Ese era el problema de los fariseos. Y este mismo problema se va a reflejar en la oración del fariseo. Jesús no está condenando el hecho de que el fariseo diera diezmos. Jesús está condenando el hecho de que el fariseo pusiera el dar los diezmos como que él estaba cumpliendo un requisito para llegar al cielo. Y sabes, dando diezmos nadie va a llegar al cielo. El diezmo es un pacto que uno hace con Dios.
Uno llega al cielo solamente por la gracia bendita que Cristo proveyó para nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros aceptamos por fe y que al aceptarla por fe recibimos el Espíritu Santo que nos hace nacer una vida nueva llena de buenas obras. Esto lo va a explicar el apóstol San Pablo de una forma bien clara, bien contundente. Así que Jesús no vio tampoco el tema del diezmo negativamente, ni anunció de que debía cesar cuando Él muriera en la cruz. Ahora, ¿cómo ven los apóstoles este tema del diezmo? Y ahora vamos a San Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. Vamos a estudiar este pasaje. Dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bien interesante este pasaje, bien interesante. Dice, el apóstol San Pablo establece un paralelo. Así dice el apóstol, como en los tiempos del santuario. Ahora, en este momento, ¿qué había pasado? En este momento, el pueblo de Israel ya no era más el pueblo escogido de Dios. No era el pueblo visible escogido de Dios. Ya había pasado el apedreamiento de Esteban, en ese momento se cierra la gracia de Dios para el pueblo de Israel. Un poquito más adelante ya vendría la destrucción en el año 70 de Jerusalén por las tropas romanas y el templo se destruye, tal como Jesús lo dijo, y el templo no se reedificó más hasta nuestros días. Hasta ahora se sigue cumpliendo la profecía de Cristo Jesús. Ya en este momento, cuando el apóstol San Pablo habla este pasaje, enuncia este pasaje, ese primer orden de cosas ya había pasado. Y lo que él va a establecer es un paralelo. Él dice, así como la gente que trabaja en el santuario, todavía en su época existía el santuario, esto más o menos es en los años 60 que el apóstol San Pablo está escribiendo, así como en el santuario hay gente que come de las cosas del santuario, así también, el paralelo es, así también el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. O sea, lo que el apóstol San Pablo va a decir acá es bien interesante, que aquella persona que vive del Evangelio puede participar así y de las mismas cosas que participaban aquellos que participan del santuario, o aquellos que participaban ahora en nuestros días del santuario, porque el santuario ya no está más. ¿Y qué cosas está hablando? ¿De qué cosas participaban los que participaban en el santuario? Cuando tú lees en una Biblia con referencias este pasaje, 1 de Corintios capítulo 9, 13, una de las referencias que te va a dar para aclararte bien qué cosas del santuario, de quiénes son y de qué cosas participaban los que servían en el santuario, son los siguientes pasajes. Números capítulo 18, versículo 8 y Números capítulo 18, versículo 20 y 21. Mira lo que va a decir este pasaje de la palabra de Dios. Jehová dijo además a Aarón: he aquí que yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Números capítulo 18, versículo 20. Jehová dijo también a Aarón: no recibirás heredad en tu tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. ¿De qué cosas participaban aquellos que servían en el santuario, que el apóstol San Pablo está comparando que es ahora tiempo de que el que predica el Evangelio, que vive del Evangelio? Bueno, el apóstol San Pablo se está refiriendo a los levitas y sacerdotes que vivían de las ofrendas y de los diezmos. Sobre todo esta última frase, esta última parte del versículo 21 es muy interesante. Dice, les he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. San Pablo va a decir, así como esos hijos de Leví participaban de los diezmos y las ofrendas, hoy día el siervo de Dios que está predicando el Evangelio puede participar también del Evangelio. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué práctica estamos hablando del Evangelio similar a la que participaban los levitas allí que servían en el santuario? Los diezmos y las ofrendas. En este pasaje el apóstol San Pablo está justificando el hecho de que el predicador, el ministro de Dios, puede recibir también, así como recibían en tiempos antiguos los levitas, tanto los diezmos como las ofrendas, que son las cosas que Dios había separado
para el sostenimiento de aquella persona que le servía, no de una tribu específica, porque hemos visto ya en temas anteriores de que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, que no era ni siquiera levita. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote, alguien que servía a Dios. Alguien que sirve a Dios, así como los levitas tenían acceso al diezmo y a las ofrendas, pueden ser sostenidos de esta misma forma. Ese razonamiento del apóstol San Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7. Aquí el apóstol va a seguir sosteniendo esta teoría. Va a él decir, versículo 7 al 9, ¿quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Ahora, ¿qué provisiones establecía la ley para sostener al que servía a Dios en el Antiguo Testamento a tiempo completo? Las ofrendas y el diezmo. El apóstol aquí también se está refiriendo a las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento, que incluían el diezmo y la ofrenda. Tú no puedes decir no solamente las ofrendas. No, eran ambas cosas. Lo hemos leído en varios pasajes que los levitas recibían de parte del pueblo de Israel. Sigue diciendo el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado solo de los bueyes. Aquí el apóstol está justificando el hecho de que aquella persona que predica el evangelio puede y debe recibir las bendiciones del evangelio que Dios da a sus hijos, de acuerdo a las enseñanzas de la ley. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11, el apóstol sigue, y 12, sigue justificando este tema de la manutención del predicador. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, algunos judíos todavía seguían mandando sus contribuciones al templo, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay algunos buenos cristianos que dicen, ven, el apóstol San Pablo nunca usó los diezmos. El apóstol San Pablo se mantenía por sí mismo solito. ¿Es esto verdad? El apóstol nunca se mantuvo de los diezmos, nunca recibió apoyo económico de las iglesias. No es así. El apóstol San Pablo no recibió apoyo de la iglesia de Corinto para sustentar su ministerio entre ellos, porque parece que había hermanos de Corinto que no querían aceptarlo a él como apóstol. Él había sido un famoso perseguidor de cristianos. Él no querían aceptar su apostolado porque no era uno de los 12. No creían el hecho de lo que el apóstol San Pablo predicaba de que Cristo Jesús lo había llamado a él directamente. Se le había revelado a él, por último, como él dice, para ser un apóstol de Cristo Jesús. Por esas razones el apóstol San Pablo, en el específico caso de la iglesia de Corinto, no recibía diezmos o ofrendas de ellos. Pero, ¿recibía o no recibía? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 8. Mira lo que dice este texto. Dice la palabra, mira lo que va a decir el apóstol. Segunda carta, estoy ya más adelante. Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para ministraros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me guardé de seros gravoso y así me guardaré. ¿Recibió el apóstol San Pablo sostén de la iglesia? Claro que lo recibió. Claro que lo recibió. Pero en este caso, mientras él predicaba en Corinto, era sostenido por los hermanos de Macedonia. Por los hermanos de Macedonia. Ahora, ¿sabes? Para terminar este tema, vamos a responder entonces esta pregunta. ¿Es de acuerdo a la ley, es de acuerdo a la palabra de Dios, que un cristiano hoy día, para sostener la marcha del Evangelio, pueda sostener al ministro del Evangelio con ofrendas y diezmos de acuerdo a la sustentación del apóstol San Pablo? Sí. Porque ahora el ministro del Evangelio tiene acceso al sostén que Dios había preparado en el Antiguo Testamento para aquellos que ministraban en el santuario. Bien clarito el asunto. ¿Y qué era lo que Dios había separado para sostener a aquellos que le servían en el Antiguo Testamento? Dos cosas bien claras, las ofrendas y los diezmos. Ahora, debo decirte algo en este punto. ¿Sabes? Yo soy un adventista del séptimo día.
un día cuando vivía en Lima, en Perú, andaba por la calle y vi que en una misma cuadra, o creo que eran separados muy cerca, creo que era la misma cuadra, había dos iglesias evangélicas. Una de ellas tenía como 5 pisos, bellísima iglesia con luces, se podían ver los instrumentos musicales, enormes ventanas. Otra iglesia de hermanos evangélicos, un poquito más allá, paupérrima, pobrísima, apenas unas tablitas, una cosa así. Sabes, en la iglesia adventista nosotros tenemos un sistema en el cual un cristiano cuando da sus diezmos, sus ofrendas, al menos en Sudamérica, esos diezmos, esas ofrendas van a una bolsa, a un fondo común, y la iglesia usa ese fondo común para sostener a todos los pastores por igual. No hay un pastor que está desesperándose por diezmos y ofrendas en la iglesia adventista, porque todos los pastores reciben no un sueldo, sino una manutención de parte de la iglesia por el hecho de que ese hombre está dedicando enteramente su vida al servicio de Dios. No puede haber un pastor adventista haciendo un negocio paralelo. Si hace alguien eso, lo sacan de la iglesia si alguien se entera. Es así, bien clarito, bien clarito. Entonces, eso sacrifican esos hombres para dedicar todo su tiempo a la obra de Dios y la iglesia les sustenta económicamente, les ayuda económicamente para seguir adelante con su vida. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas muy importantes. En un tiempo yo fui pastor de una zona, un valle muy lindo, allí en la sierra del Perú, donde habían ciudades grandes, donde habían iglesias grandes, donde si yo administraba los diezmos, enviaba, ¿verdad?, reportaba esos diezmos y todo a la organización, ¿verdad?, a la conferencia, a la asociación local, y me di cuenta de que los diezmos de esa zona, donde había iglesias importantes y grandes, alcanzaban y hasta sobraban para mantener a un pastor de tiempo completo allí trabajando en medio de esas iglesias. Pero al lado de ese lindo valle había otro valle también muy bonito, pero donde recién la obra adventista se estaba introduciendo. Ahí apenas había algunos pequeños dispersos grupos de hermanos. Si cada pastor tuviera que sostenerse con la iglesia o con lo que pudiera obtener de diezmo de su zona, estos pobres hermanos de esa zona jamás pudieran haber tenido a un pastor preparado, a un pastor totalmente probado para servir a Dios en el ministerio en esos mismos lugares. Pero debido al sistema de distribución de diezmos en la iglesia adventista, estos hermanos en ese valle, un valle muy bonito también, tenían un pastor tan capaz como el pastor que estaba en el valle del lado, que también podía predicar y proclamar el reino de Dios con toda tranquilidad, porque era sostenido por las otras partes de la iglesia que lo apoyaban. Un sistema muy interesante, un sistema bien lindo, un sistema donde los diezmos no son utilizados para comprar acciones en una empresa, para tener empresas. ¿Sabes? Una recomendación para mis hermanos que me están escuchando acá. Si tú quieres buscar una iglesia donde se administran los diezmos de una forma lo mejor posible, no estoy diciendo que haya por ahí alguna persona que haga algo malo, porque podría haber. Pero en cuanto al sistema, yo te invitaría que vengas a la iglesia adventista. Nosotros creemos en toda la palabra de Dios. Estamos pidiéndole al mundo que, dado que Cristo Jesús viene pronto y que su juicio ha comenzado, es hora de arrepentirse, es hora de dejar iglesias y enseñanzas que solamente te enseñan un poquito de aquí, un poquito de allá, es hora de aceptar toda la Biblia, es hora de estar listo para el momento cuando Cristo Jesús venga. Y si hay aquí algún hermano o pastor evangélico que todavía no siente que el Espíritu Santo le está llamando para ser parte de la iglesia adventista, una recomendación que quisiera darte, hermano o hermana. Da tus diezmos a la iglesia. La iglesia es la repositaria hoy de los diezmos que los hijos de Dios dan. Y la iglesia debe administrar esos diezmos y decidir cuánto esa iglesia va a usar de esos diezmos para sostener al pastor que le va a servir. El pastor sirve a la iglesia, el pastor no se enseñorea de la iglesia. ¿Ok? Entonces, si en tu iglesia eso no está pasando, eso tiene que pasar. Que en tu iglesia se forme un comité ministerial, una junta ministerial,
Esa junta ministerial es la que tiene que administrar los diezmos, entre otras cosas, decidir con cuánto se va a ayudar al siervo de Dios que está sirviendo allí a ese grupo de hijos de Dios. Pero de verdad yo te invito a que vengas y seas parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe siempre.